1+1, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. A continuación, cambiando de tema, con Julio Jiménez, el nuevo rostro de la información, aquí, a través del diario 1+1 Nacional. A continuación, cambiando de tema, con Julio Jiménez, el nuevo rostro de la información, aquí, a través del diario 1+1 Nacional. Muy buenas tardes, en punto de las 14:30, tiempo de la capital de la República Mexicana. Soy Julio Jiménez y les agradezco como siempre su valiosa participación, su apoyo y sobre todo que nos acompañe en esta mesa histórica de análisis, una mesa en donde vamos a abordar temas de gran relevancia en el aspecto político, jurídico, económico, social. Vamos a platicar con un ex consejero del Instituto Nacional Electoral, el doctor Marco Antonio Baños. Vamos a tener en esta mesa al presidente del Colegio Nacional de Abogados, así como expertos, contadores, abogados y un analista político que nos va a acompañar en esta mesa para explicarle las consecuencias, los efectos y efectivamente la trascendencia de la gran reforma histórica en materia de subcontratación. Arrancamos. Quiero agradecer especialmente el apoyo que nos brinda el presidente del Grupo 1+1, el doctor Naim Livien Cahuí, así como la directora general del Grupo 1+1, la doctora Karina Rocha Prego, por las facilidades que nos lleva a esta realización de este programa, esta mesa de análisis aquí, en Cambiando de Tema. Iniciamos. Y bueno, pues ya tenemos temas sin lugar a dudas de gran relevancia e importancia nacional. Permítame compartirle que ya estamos efectivamente a estos últimos 10 días de esta jornada histórica en el proceso electoral 2021, el próximo 6 de junio, un día que sin lugar a dudas va a generar un verdadero cambio en el destino no solo político electoral, sino en el destino económico social de esta nación. Van a haber un gran porcentaje de mexicanos que van a salir a votar en este proceso electoral. Y bueno, ya estamos precisamente en estos últimos 10 días donde ya están cerrando con gran fuerza y determinación los candidatos a cargos de elección popular. Efectivamente, un momento emblemático e histórico. También les recuerdo que nos va a acompañar en esta mesa de análisis una mujer reconocida y respetada, una mujer querida y admirada por su gran trayectoria en el ámbito político, una gran mujer mexicana que ha sido incluso gobernadora, senadora, diputada federal, una mujer que ha sido incluso secretaria general de un importante partido a nivel nacional. Y sí, efectivamente estoy hablando de la hoy candidata a un cargo de elección popular, Ivonne Ortega Pacheco, que viene precisamente del partido Movimiento Ciudadano. Platicaremos sobre temas muy interesantes. Y bueno, ¿qué le parece si platicamos un poco para entrar en contexto sobre el tema del gobernador de Tamaulipas? Efectivamente, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un tema que ha generado especulación y debate en el ámbito político, pero también en el ámbito jurídico. Quiero pedirle al presidente del Colegio Nacional de Abogados, al licenciado Carlos Villamanta Páchez, nos dé su opinión sobre este fenómeno jurídico, político, que ha generado pues especulación y debate. Licenciado Carlos Villamanta, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lo que pasa es que, como toda cuestión jurídica, se puede enfocar hacia una posición o hacia la posición contraria. Exacto. Son diversas interpretaciones. En el punto de vista personal, yo pienso que sí hay un aspecto federal en el que los países, los estados han firmado el pacto federal. Claro. Se debe de respetar. Si en la Constitución estatal se establecen determinados principios que fueron aceptados en su momento con el pacto federal, Claro. pues debe de respetarse. En este caso concreto, no conozco
la cuestión de fondo política que pudiera haber. Las acusaciones por parte de la Fiscalía General de la República son diversas. La Unidad de Inteligencia Financiera ha hecho investigaciones importantes. Al menos los señalamientos por parte de la Fiscalía son, bueno, obviamente recordemos este juicio de procedencia ante la Cámara de Diputados, en donde únicamente se le pudo acreditar, y aquí no me va a dejar mentir nuestro analista político Abiud Hernández Leiva, el tema en donde se abordó precisamente este presidente de la Comisión Instructora que dictamina efectivamente el juicio de desafuero contra Cabeza de Vaca, Abiud Hernández Leiva, es únicamente por el delito de defraudación fiscal equiparada. ¿Es correcto, doctor? Fíjate, Julio, que es una parte importante porque la situación que está pasando el país y lo que está entendiendo la sociedad es muy diferente, ¿no? Y ante esto que se da palomita desde arriba y que tiene repercusión dentro de la población, es una situación que hace que la gente entienda que se vaya más a lo político, ¿no? Claro. Jurídicamente tienen sus razones y la gente en México lo sabe que a algunos días de la elección de muchos candidatos que están jugando precisamente esta contienda electoral, entonces me parece que ahí hay una cuestión que se tiene que revisar porque es desde arriba, Julio. Aquí vale la pena hacer una aclaración. Recordemos que en esta mesa de análisis escuchamos, retomamos y rescatamos todas las opiniones. Y vamos a ver y a escuchar. Los invito a que escuchemos juntos la opinión del presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada morenista en el Senado de la República. Efectivamente, estoy hablando del senador Ricardo Monreal. ¿Qué le parece si nos acompaña a escuchar su opinión y comentario en este tema tan escabroso que ha generado polémica, discusión y debate en el ámbito legislativo, pero también debate en el ámbito jurídico constitucional? Vamos a este reporte preparado por nuestros compañeros de Uno más Uno. Adelante. Que todavía no ha cruzado la frontera, por eso se giró una alerta migratoria, y si él saliera del país entonces pudiera detonar una alerta roja, es para la búsqueda y para los efectos de extradición. Pero lo cierto es que un juez de control ya dictó la orden de aprehensión. El propio juez de control es del Poder Judicial, tiene autonomía y obsequió la orden de aprehensión porque hay elementos suficientes. Yo presumo que... A ver, aquí hay un tema que vale la pena rescatar también, porque hay que ser plurales, hay que ser incluyentes, hay que escuchar todas las voces. ¿Por qué no nos acompaña a escuchar la opinión del líder nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, que tiene una opinión distinta, una opinión más política, menos razonamiento jurídico constitucional, ni de carácter penal? Recuerden que esto es derivado de un proceso de investigación que en este momento ya hay intervención del Poder Judicial, ya hay una orden de aprehensión en este escenario. Aquí el debate es el fuero constitucional, el interés político o la determinación jurídica. Vamos a escuchar a Marco Cortés, líder del Partido Acción Nacional. Una vez más, el presidente de la República, desde el púlpito mañanero de Palacio Nacional, ataca a los opositores, ataca a quienes en nuestro derecho pensamos distinto, y esa es parte de lo que no vamos a permitir. Por eso hemos expresado nuestro respaldo al gobernador Francisco Cabeza de Vaca, que lo sigue siendo, porque el fuero no es otorgado a la persona, sino al cargo de la misma, y el gobernador lo sigue siendo mientras el Congreso de Tamaulipas no diga lo contrario. Una vez... A ver, hay que recordar que la opinión política es una, la justificación legal es otra, el análisis de la intervención institucional es otra. No confundamos, aclaremos. Cada quien va a defender su opinión y su posición desde su trinchera política, jurídica o institucional. Pero yo quiero agradecer especialmente, en este momento quiero agradecer que se ha integrado a esta mesa de análisis a el ex consejero del Instituto Nacional Electoral, al doctor Marco Antonio Baños, a quien le agradezco especialmente su presencia. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, saludo con mucho afecto a todos quienes están en este importante panel. Doctor, a ver, el Instituto Nacional Electoral, porque aquí voy con el tema institucional,
Ya escuchamos a líderes políticos, al presidente del Senado de la República, escuchamos algunas opiniones jurídicas, políticas. Quiero escuchar la trinchera del Instituto Nacional Electoral. En este momento hay temas torales, coyunturales, donde el Instituto ha participado de manera importante. Y aquí voy a traer un tema preocupante para los mexicanos, la violencia que ha generado y que ha cobrado vidas de muchos candidatos e incluso de algunos políticos que han perdido lamentablemente la vida a manos de la delincuencia. ¿Qué está pasando en este momento? ¿El Instituto Nacional Electoral ha resuelto algunas medidas cautelares o qué está pasando en este momento, doctor? Bueno, yo creo que estamos en la antesala de una jornada electoral que tiene características que no habíamos visto en el pasado. Claro. La violencia sí es, en el 2018 hubo una cantidad importante de asesinatos lamentables, todos ellos de precandidatos y candidatos. Hay una cifra oficial por ahí que se dio a conocer en 109 asesinatos durante todo el proceso electoral. Ahora hay diversas cifras y diversas categorías que asumen los analistas, pero digamos que en 88 políticos asesinados desde que empezó el proceso electoral hasta el día de ayer es donde más o menos se ha establecido un consenso con esta lamentable cifra. Así que la violencia es uno de los temas centrales que están caracterizando el preámbulo de la jornada electoral. Creo también que hay que decirlo con toda claridad, el intervencionismo excesivo del presidente de la República, que la verdad de las cosas, y lo digo a título personal, se ha olvidado de ser el primer mandatario, de ser el jefe del Estado mexicano, y se ha convertido en rigor en el presidente del partido Morena, mucho más activo que Mario Delgado, tratando de enderezar el camino para algunas candidaturas que no tienen la preferencia de la mayoría de votos en términos de las encuestas y que son evidentemente los candidatos del partido de Morena. Pensemos, por ejemplo, en Nuevo León, donde Clara Luz Flores no trae la mayor intención de voto, sino el caso concreto de Samuel García y de Adrián de la Garza, que parecen entre ellos será la disputa final por la gubernatura, pero haber denunciado las tarjetas rosas, que además con modalidades distintas se han utilizado en diversas campañas, ya desde 2017 el Tribunal Electoral las dio por válidas en las elecciones de Coahuila, del Estado de México, claro. Luego en la campaña presidencial de Ricardo Anaya, y hay que decirlo también, el presidente de la República en su campaña durante el 2018 utilizó otro tipo de promesas, ciertamente no con una tarjeta, que en rigor no es un monedero electrónico, estas son una especie como de promesas de que quien las porte, claro, será una vez que quien gana la elección los incorpora a una especie de programa social que tiene ciertas reglas de operación, pero el presidente de la República habló de becas, de apoyo a los jóvenes, a las madres solteras, a los integrantes de la tercera edad, etcétera. Entonces yo creo que esa parte del activismo que ha tenido el presidente de la República, donde de manera selectiva ha hecho denuncias, en el caso de Nuevo León, en el caso de Guanajuato, en el caso del estado de Jalisco, pero no ha hablado, por ejemplo, de la misma Clara Luz Flores, que Nuevo León está utilizando, una tarjeta llamada Tarjeta Nuevo León, que en rigor es exactamente lo mismo que ha planteado Adrián de la Garza y que ha planteado... ¿Mande? Es ilegal. No, por supuesto que no es ilegal, el tribunal lo ha determinado así, y el propio Samuel García, que también siendo candidato de Movimiento Ciudadano, pues ha planteado el uso de estas posibles tarjetas. Ahora, yo diría que también es muy lamentable que en términos de violencia, la violencia política en razón de género, el INE ha dado a conocer hasta la semana pasada 48 casos de personas sancionadas, y ayer dejó, o antier dejó sin efecto 3 candidaturas a diputaciones federales por el tema de violencia política en razón de género. Entonces, a mí me parece que este es uno de los signos lamentables que tiene el preámbulo de la jornada electoral y que evidentemente tenemos que señalarlo así. Y diría un último comentario en esta primera intervención. Me parece que el tema de la violencia está demostrando de nueva cuenta la incapacidad de las instituciones mexicanas para garantizar la seguridad de los candidatos, de los precandidatos en la contienda electoral y también de los ciudadanos que van a participar en el desahogo de la jornada electoral. Yo creo que este es un tema sobre el cual se tiene que tomar cartas en el asunto y buscar esquemas de mejora para el futuro. A ver, aquí está la opinión, una voz autorizada de un hombre experto, de un abogado experto en temas electorales. Un hombre que sabe, que conoce, que entiende toda la estructura, el desarrollo, la interpretación jurídica en el ámbito político electoral, en el ámbito electoral concretamente. A ver, yo quisiera formular una pregunta directa al doctor Marco Antonio Baños. A ver, doctor, en este momento,
hay resoluciones históricas y trascendentales por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en temas torales. ¿Nos podría compartir un poco y explicarnos a nuestro importante auditorio del 1+1 en qué radican estas resoluciones? Bueno, yo pienso que la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante este proceso ha tenido dos etapas muy marcadas. La primera, donde tuvo un arbitraje errático, donde dio permiso para que se hicieran algunas cuestiones. Y creo que particularmente el caso que marca esta primera etapa de la actuación del tribunal es el tema de las mañaneras, donde a pesar de que el tribunal hace unas 3 o 4 semanas dijo que había que tener mucho cuidado con no difundir logros de gobierno, dejó abierta la puerta para que en las mañaneras se pudieran tratar cualquier tema de interés general. Las elecciones son un tema de interés nacional, de interés general, entonces dejó abierta la puerta para que los servidores públicos, empezando por el presidente de la República, pues pudiera continuar con su campaña en favor de Morena. Pero ahora, hay un tema que creo que en la segunda parte el tribunal corrige, ha tomado algunas decisiones muy relevantes en los últimos días. Está la ratificación del acuerdo que el Instituto Nacional Electoral estableció para modificar las reglas de asignación de las diputaciones de representación proporcional, que a mí me parece fundamental, es decir, acotar al 8% la sobrerepresentación que permite la Constitución y evitar que nos pasen cosas como en el 2012, donde el PRI tuvo un diputado de más, donde el PRI con el Verde en el 2015 tuvo 8 diputados más, pero Morena con el PT y con el Partido Encuentro Social, pues tuvo 39 diputaciones de más. Entonces, la sobrerepresentación del 8% se fue hasta casi el 17% en el último proceso electoral, o al 8% en el 2015, también hay que decirlo con toda claridad. Ahora lo que hizo el tribunal fue ratificar una regla donde por la vía de las coaliciones se va a verificar que no se sobrepase el 8%. Y entonces todas aquellas candidaturas que fueron postuladas por un partido de la coalición, pero que no sea de un militante de ese partido, veamos el caso de la coalición de Morena con el Verde y el PT. Si Morena, por ejemplo, tiene candidatos que fueron registrados por el PT o por el Verde dentro de la coalición, antes de que se haga la asignación de los diputados de RP, se va a verificar la militancia, dice el INE, efectiva, y eso lo ratificó el tribunal, que quiere decir que no se le va a sumar ese triunfo de mayoría relativa al PT o al Verde, sino a Morena, porque es un candidato que está en la militancia de ese partido, o del PT si es que lo postuló Morena, y así. Entonces, eso va a evitar que haya una asignación excesiva de los diputados de representación proporcional. Yo creo que esa es una primera regla que me parece de fundamental importancia y que el tribunal ratificó para bien del desahogo del proceso y luego la posterior conformación de la Cámara de Diputados. Luego después el Tribunal Electoral pues ratificó el caso de Salgado Macedonio, que me parece, aunque también hay que decir, el tribunal utilizó la vía larga, ¿no? Se dio una vueltota en lugar de irse por una cuestión de resolución en plenitud de jurisdicción, que hubiera sido lo más adecuado, porque el arbitraje en proceso electoral requiere de justicia pronta y expedita. El tribunal se lo regresó al INE para que se reponderaran algunas cuestiones. Dijo que en rigor sí había habido precampaña, que había habido gastos, pero que el INE tendría que determinar si la pena era la correcta, si la sanción era la correcta o era excesiva. Esa parte hizo que Morena, pues particularmente, se quedara más de un mes sin candidato en el caso de Michoacán y en el caso de Guerrero. Yo creo que esa parte también hay que decirla así, sí se le generó ahí un cierto perjuicio, entre comillas también, porque Salgado Macedonio y Raúl Morón se la pasaron en campaña por la vía de las protestas en contra del INE, pero eso también significó otra característica del proceso, que fueron expresiones de una tremenda violencia que no se había dado en el pasado. La violencia a la que llegó Salgado Macedonio es inaudita, incluso cuando asume la candidatura a su hija, pues dice, ahora me van a conocer porque se les olvida que soy senador. Es una amenaza que se hizo directamente hacia los consejeros electorales. Y también pues todo el esquema de amagos de la reforma electoral, que si van a regresar a línea a la Secretaría de Gobernación, lo cual lo veo yo en chino, porque para eso tendrían que ganar una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y pareciera que la tendencia no da para ese tema, por lo que se ha visto, al menos en las encuestas publicadas hoy, el día de ayer, hace unos días por el diario El País. Pareciera que los partidos de la coalición de Morena podrían tener mayoría absoluta, no mayoría calificada. Ese es un tema que habrá que revisarlo con todo cuidado, pero también están olvidando la aplicación de la regla de sobrerepresentación, que no está hoy día, digamos, todavía en esa materia. Y hay una última sentencia que me parece muy relevante, y cierro con esto, doctor, por favor, que es la que se tomó el día de ayer, cuando el tribunal, a través de la Sala Superior, que me parece también una decisión acertada, le está revocando una sentencia a la Sala Regional Especializada, diciéndole
que este invento que tuvo el presidente de la República de presentar un informe respecto de los primeros 100 días del tercer año de gobierno. Esa es una invención que se sacó de la manga López Obrador. ¿Dónde está regulado que debes estar presentando informes? Pero además vulneró flagrantemente una norma que dice que los informes de gestión de los servidores públicos no se pueden presentar durante las campañas. Al 30 de marzo, cuando él presentó el informe, ya había 5 o 6 entidades federativas que estaban en etapa de campañas electorales. Entonces, esa parte me parece que vulneró claramente el 41 constitucional. La sala regional especializada había dicho que no se trataba de propaganda personalizada, que era un ejercicio de comunicación política. La sala superior ayer corrigió el tema y dijo con claridad que si el presidente está en el centro del discurso, de un discurso que está aludiendo a sus logros de gobierno, a los temas de seguridad, al manejo de las finanzas públicas sin deuda pública, que son de las cosas que manejaron ayer los magistrados, pues estaba vulnerando claramente el 41 y el 134. Así es. Entonces lo regresó, ¿para qué? Para que la sala regional especializada determine los efectos jurídicos y además establezca si hay o no sanciones que establecer. Yo creo que ya de por sí esta sentencia implica algo. Se declaró inconstitucional la conducta del presidente. Yo hay que decirlo con toda claridad. Al vulnerar estas normas y decirlo así el tribunal, me parece que el tribunal está recuperando su carácter de árbitro, de garante del desahogo del proceso electoral en condiciones de legalidad y de imparcialidad. Ojalá que esto sea el preámbulo de un arbitraje que se mantenga apegado a la constitucionalidad y a la legalidad durante las impugnaciones que seguramente va a haber después de la jornada electoral. Pues aquí, amable auditorio, aquí está la opinión válida, la opinión con un hombre que tiene la autoridad moral, la experiencia profesional y el conocimiento jurídico para opinar sobre resoluciones determinantes e históricas desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en este proceso electoral 2021. Vamos a un reporte que tienen preparado nuestros compañeros de Uno más Uno desde las calles. Adelante. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Pues el ambiente político, como tú bien lo dices, ya se comienza a hacer efervescencia y los políticos pues ya no saben ni qué hacer. Estos candidatos que están buscando el voto de las personas hacen machincuepas al derecho y al revés para conseguir el sufragio de las personas. Pero también hay que decirlo, Julio, el ambiente político también ya es uno de los más peligrosos, de los más sangrientos en la historia. Julio, esta es la historia que preparamos. Pues aquí ya está la opinión que ya comparte el Pulso Ciudadano, Víctor Blázquez de Los Ángeles, nuestro compañero de Uno más Uno desde las calles de la Ciudad de México. Yo quisiera aquí pedir la opinión del licenciado Mauricio Traín, que además es un tema que me gustaría que él también nos pudiera comentar en algún momento, que en este momento los mexicanos ha preocupado el ámbito político y jurídico. Vamos, antes de que nos dé su opinión el doctor Mauricio Traín, quisiera pedirle a nuestro amable auditorio en cabina central si pudiéramos compartirnos este material que tenemos listo. Adelante, por favor. Las calles se han pintado de colores. Las banderas, las mantas y los mítines políticos anuncian a los candidatos que participan en una de las contiendas electorales más reñidas de los últimos tiempos. Y es que el próximo 6 de junio, más de 95 millones de mexicanos saldrán para dar su voto de confianza a aquellos aspirantes que ofrecieron las mejores propuestas. Con más de 21,000 cargos públicos en juego, entre ellos 15 gubernaturas, 500 aspirantes a diputados federales y autoridades locales en 30 de las 32 entidades federativas, la disputa electoral entró a su recta final. Pero la democracia en el país tiene un costo y es alto. Tan solo en este año, el presupuesto autorizado fue de poco más de 26,819 millones de pesos. Además, los partidos políticos recibieron recursos como nunca antes. En total, más de 14,000 millones de pesos son utilizados para hacer proselitismo y ganar adeptos. El PAN, el PRD, el PRI, no tienen nada que hacer. No han formado cuadros políticos. En la medida en que se involucre a los jóvenes, se van a establecer estos cuadros políticos. Y creo que están dejando pasar una oportunidad impresionante. Pero no todo es dicha. Y es que a 10 días de la contienda electoral, 88 candidatos han sido asesinados por el crimen organizado. Tan solo en las últimas horas, 3 atentados han conmocionado al país.
El día martes, la candidata de Movimiento Ciudadano, Alma Barragán, fue ejecutada en las calles de Guanajuato. De acuerdo con las primeras versiones, la aspirante a un puesto popular estaba por iniciar un evento en el que convocó a pobladores del municipio, cuando un grupo de sujetos se acercó a ella y accionaron repentinamente armas de fuego, asesinando al aspirante. Cada asesinato de una candidata o candidato es un golpe al corazón de la democracia mexicana. Una persona que decidió participar en la vida política y que encontró en Movimiento Ciudadano un vehículo, hoy fue asesinada de manera inexplicable y en completa impunidad. Ayer por la mañana, José Alberto Gutiérrez, candidato de Fuerza por México en el estado de Guerrero, también fue atacado a tiros mientras se dirigía a uno de sus actos de campaña. Aunque el político salió ileso, los grupos criminales podrían tenerlo en la mira. Por último, Omar Plancarte, candidato a una de las alcaldías de Uruapan, Michoacán, fue privado de su libertad por hombres armados que lo esperaban cerca de su casa. Hasta ahora, no se sabe nada de él. Por otro lado, ahora, con mucha creatividad pero muy poca seriedad, así, candidatos y partidos se lanzan a la lucha de las elecciones 2021, ofreciendo soluciones casi mágicas para problemas que no se han solucionado en años o quizá sexenios. Prefiero anular la boleta y a lo mejor no sería lo correcto, pero pues uno a su manera se defiende. Bueno, pues aquí puede usted dar cuenta precisamente de este análisis, de este sondeo, de este pulso ciudadano, y quiero evidentemente hacer un ejercicio de reflexión y agradecer especialmente. Está con nosotros una mujer querida y admirada, una mujer reconocida y respetada. Y bueno, obviamente es importante reconocer que la participación de la mujer en todas las actividades y en el ámbito político son determinantes. Pero es una sorpresa y quiero agradecer especialmente a doña Ivonne Ortega Pacheco, que hoy nos acompaña en esta mesa de análisis. Ivonne, muchas gracias. Si me permites, vamos a un reporte de nuestro compañero Víctor Blázquez y regresamos contigo. Vamos, Víctor Blázquez, adelante, Víctor Blázquez de Los Ángeles, adelante. Y bueno, Julio, pues ya solamente falta un poco más de una semana en la recta final para que los mexicanos tengan su cita con la democracia. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de qué sucede a lo largo de estos días. Regresamos contigo al estudio. Ya estamos de regreso después de esta intervención de nuestro compañero Víctor Blázquez de Los Ángeles y quiero agradecer, reitero, mi agradecimiento, mi reconocimiento y mi admiración a una gran mujer, doña Ivonne Ortega Pacheco. Ivonne, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Al contrario, Julio, gracias a ti, gracias a la mesa por darme la oportunidad de estar. Tremenda mesa, por cierto. Gracias, gracias. Ivonne, platicábamos antes del corte y antes de esta nota precisamente el fenómeno de la violencia, el fenómeno que ha generado un antecedente muy lamentable para los candidatos. Movimiento Ciudadano no ha sido la excepción. Lamentablemente hemos visto cómo han sido víctimas de ataques, de ejecuciones arteras los candidatos de Movimiento Ciudadano. Compártenos en este momento cómo se está viviendo este escenario desde el partido. Bueno, desde el partido estamos verdaderamente consternados claro. Ante actos brutales. En el caso de Abel, nuestro candidato de Cajeme, apenas hace 11 días de nuestra otra candidata, en donde volanteando a plena luz del día le pusieron 9 tiros en la cabeza. Ayer, en el caso de nuestra candidata, en un acto de su campaña, bajó un comando armado y lo privó de la vida. Estamos pidiendo a las autoridades, tanto municipales, estatales y federales, que hagan su parte. Ya las Fuerzas Armadas, en lugar de estar construyendo trenes, aeropuertos, deberían estar garantizando la seguridad no solo de los candidatos, deberían estar garantizando la seguridad de los ciudadanos. Los candidatos tal pareciera que estar en política hoy es un deporte de alto riesgo. Bueno, después del periodismo, ya tal parece que hoy trabajar en un ámbito de escenario político, sí, efectivamente, ya es un deporte o una actividad de alto riesgo. Lamentablemente, porque evidentemente los mexicanos nos preocupa y nos ocupa que hoy nuestros representantes populares, funcionarios, cualquier mexicano puede ser víctima de la delincuencia, pero hoy se ha hecho más popular, se ha difundido a través de redes sociales actos de violencia, pero también actos a veces un tanto cuanto preocupantes, porque también la clase política, permíteme decirlo, Ivonne, también ha generado un escenario en donde el debate es legítimo, en el terreno de las ideas es necesario, pero también los políticos deben entender que los mexicanos queremos escuchar soluciones, no descalificaciones. Queremos escuchar, incluso en los debates, propuestas reales, viables.
y hay algunos candidatos que no tienen ni idea, les preguntan y detrás de una máscara no saben qué contestar, no saben ni siquiera entender el tema que les están formulando. Y eso es preocupante porque también los mexicanos merecemos que nuestros representantes sean gente como tú, gente profesional, gente preparada, gente informada, gente comprometida y que no ocupen un cargo de elección popular o para enriquecerse o para alimentar su ego personal. ¿Cuál es tu opinión? Precisamente nosotros estamos y fuimos muy cuidadosos en Movimiento Ciudadano de seleccionar a candidatos ciudadanos. Hay muchos candidatos ciudadanos en donde venían encabezando causas y hoy las están llevando con las causas de Movimiento Ciudadano. Inclusive muchos no son militantes o militaban en algún otro partido que hoy nos están acompañando, como Amalia García, por ejemplo, que está con nosotros en la lista, el doctor Córdoba, que llevó la pandemia, la otra pandemia que tuvimos de la influenza, que la llevó de la manera correcta, está Chertoriski compitiendo aquí en la Ciudad de México, y bueno, tenemos varios cuadros que han estado compitiendo, y casos lamentables como el caso de Abel, de Cajeme, en donde pues había sido fiscal con procurador y fiscal con dos gobiernos de partidos diferentes, encabezaba las causas justas, representaba a la familia Levarón, porque esa es la más famosa, por decirlo de alguna manera, pero el abogado de las causas justas. Y las propuestas que tenían, vale la pena destacar que en esas propuestas tenía, de hecho acababa de grabar un video que transmitimos como Movimiento Ciudadano, en donde decía, voy a comprometerme a volver a hacer a Cajeme tranquilo, a sacar la delincuencia organizada, y pues al día siguiente del video amanece asesinado. ¿Qué es lo que vale la pena destacar? Y sí, no solo en el caso de Movimiento Ciudadano, sino todos los candidatos que han sido asesinados, casi todos son candidatos a presidentes municipales antagónicos del partido que gobierna y que están punteando en las encuestas o que tienen condiciones para ganar. Esto debe dar una lectura a las autoridades y deben de tomar acción. En el caso de nuestra candidata, ella ya había sido amenazada, ya había denunciado, ya había pedido protección y de todas maneras fue asesinada. Entonces, ¿en qué país estamos? Ivonne, tengo entendido que Movimiento Ciudadano ha apoyado precisamente, hablando de víctimas, pues de a veces actos terribles y descalificables, a Colosio, este hijo de este gran hombre, de este gran candidato que en el 94 fuera ejecutado. Colosio hoy es prácticamente el candidato triunfador allá en Monterrey, en la capital del estado de Nuevo León. ¿Es correcto esto? Bueno, mi abuelo decía que en política 2 y 2 no son 4 ni 22, hay que esperar el día de la elección, hay que esperar el 6 de junio. Encabeza las encuestas. Encabeza las encuestas con una gran electoral. diferencia. Es un hombre muy centrado, es un hombre probo, con propuestas, es diputado local con licencia en este momento, junto con Samuel van punteando Nuevo León y Monterrey. Estamos, por supuesto, acompañándolo a este gran reto que es Monterrey, casi nada, ¿no? Es la joya de la corona, Nuevo León, capital, en donde vamos punteando como partido, pero también lo estamos haciendo en Campeche, en Colima y en Nayarit, que tenemos posibilidades de ganar esos procesos electorales de gobernatura, cuando parecía que Morena las tenía en la bolsa, ¿no? Ivonne, nuestro importante auditorio en redes sociales me está reportando que, bueno, quieren que nos platiques un poco sobre el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado de Nuevo León. Ha sido un candidato que ha sido señalado, que ha sido imputado incluso y que en algún momento incluso se mencionó que era investigado. ¿Qué está pasando con el candidato de Movimiento Ciudadano? Bueno, hay dos cosas, pues va a puntear en las encuestas y no quieren perder ese estado, por supuesto, ¿no? Por favor. Uno, primero, lo fueron acusando de nexos con delincuencia Grupos de la delincuencia organizada. En donde sacan un video cuando él tenía 7, 8 años. La verdad, yo no sé si ustedes se acuerdan a qué fiesta les llevaba a sus papás a los 7, 8 años. Yo honestamente no me acuerdo, pero lo que es destacable es que lo denuncia el hoy candidato que era procurador. Si era procurador y tenía esa información, ¿por qué no procedió en ese momento? En su momento. Entonces ni siquiera fuera candidato porque estaría procesado si tuviera vínculos. Luego recibe él, su esposa, su mamá, su papá, su suegra y su suegro denuncias de la Fiscalía ante la Unidad de Inteligencia, pero hasta este momento, hasta hoy, hace unas horas que estuve en comunicación con él, no hay todavía solicitud de documentos ya presentada, entonces tampoco se pueden defender porque no saben de qué lo están acusando. Le dicen lavado de dinero, pero pues lavado de dinero. En el caso de Mariana, que es esposa, influencer, claro. Le están cuestionando un ingreso de 2 millones de pesos en pagos de 20,000 y de 25,000 pesos, una cosa así, que pues es lo que más o menos cobra cuando ella hace el famoso fosfo, que inclusive se volvió parte de la campaña. Claro, claro. Entonces, creo que sí vale la pena aclararlo. Muchas acusaciones, ahora sí, como dirían en mi pueblo, muchos voladores, pocas nueces, ¿no? Bueno, aquí esta mesa precisamente se integra para aclarar dudas.
para informar, no para desinformar, precisamente para que nuestro importante auditorio de 1+1 esté entendido claro y sobre todo con la certeza de que las opiniones, los comentarios son de voces autorizadas, de personajes protagonistas de cada uno de los temas que estamos analizando. Y efectivamente, en el ámbito político, en el ámbito empresarial, en el ámbito económico y social y jurídico constitucional, hay temas que en la agenda nacional nos siguen ocupando y preocupando a los mexicanos. Y efectivamente, en este tema que ahorita también genera especulación político-electoral, yo quisiera preguntarle al doctor Marco Antonio Baños, que sé que su agenda es súper saturada y le agradezco mucho que venga de un viaje muy largo y muy complicado de agenda de trabajo y nos acompañe en esta mesa. Y le robo 2 minutos más, doctor. A ver, la inquietud en este momento, las redes sociales están estallando porque hay incertidumbre, hay preocupación. El Instituto Nacional Electoral, usted hablaba hace un momento, podría ser víctima de esta amenaza por parte de Félix Salgado Macedonio. Sí, podrían impulsar una reforma que pudiera dar origen a la desaparición del instituto o que pudiera ser en algún momento cooptado, controlado por algún personaje en particular. Bueno, yo pienso que la idea de la reforma electoral surgió en medio de las discusiones que se tuvieron sobre las candidaturas de Salgado Macedonio. Ya había habido un amago fuerte de reforma electoral durante todo el 19, se discutieron propuestas, pero no se concretó absolutamente nada. Yo creo que en este momento lo que hay que hacer es centrarse en el desahogo de la jornada, los cómputos. Creo que hay que generar un clima de tranquilidad para la sociedad mexicana. Claro. En esto los partidos van a ser importantes en los cierres, los candidatos tendrán que hacer un llamado para que se haga un ejercicio de votación que no tenga estas prácticas de la compra y coacción del voto, que no genere situaciones anómalas a las autoridades. Creo que Morena hizo bien en retirar este manual donde estaba equivocada una instrucción a los representantes generales y de casilla, donde les decían que si se marcaban los 3 emblemas de los partidos, contaba como 3 votos, pero lo quitaron, esa parte creo que fue un acierto que lo hicieran así, pero me parece que como partido mayoritario y el presidente de la República, pues tienen que hacer una aportación fundamental de no generar condiciones que pudieran generar violencia durante el desahogo de la jornada. Y creo también que hay que decir que el Instituto Nacional Electoral está preparado, toda la logística electoral está caminando. En estos días están en la integración de los paquetes, la próxima semana se entregarán a los funcionarios de casilla, los PREPs, lo que ha reportado el INE en los 32 estados están funcionando adecuadamente. Entonces yo digo que la logística está bien, faltan los cierres de las campañas, habrá que no olvidar el protocolo sanitario porque seguimos en el tema de la pandemia y obviamente pues generar condiciones para que la mayor parte de la sociedad mexicana pueda ejercer su derecho de voto en condiciones de libertad. Y el tema de la reforma pues va a depender de cómo quede la Cámara. Porque no es un tema de que depende exclusivamente de Morena. Si la Cámara de Diputados tiene un equilibrio adecuado, y yo pienso que la jornada electoral del 6 de junio es una oportunidad histórica para que el ciudadano vote razonadamente y que se reflexione sobre los efectos que en una sociedad como la nuestra tiene una concentración excesiva de poder. Necesitamos un equilibrio de otras características y si eso es por veredicto del voto ciudadano, pues es lo mejor que le puede pasar al país y de ahí va a depender si hay o no una reforma electoral. Creo que los partidos de la oposición pues tendrán una oportunidad importante para poder generar condiciones de que las reformas, no nada más la electoral, sino cualquiera que venga, se haga de la mejor manera para el país, para que se corrijan situaciones que están ciertamente como oportunidades de mejora en la ley, como ocurre en otros diversos temas, pero eso lo veremos después. Y te adelanto una cosa, doctor, mira, yo pienso que pasando la elección, el tema de la reforma va a tener una agenda distinta, hay otros temas que le importan a los legisladores, van a entrar a discutir el nuevo presupuesto y con una composición distinta de la Cámara, entonces te aseguro que durante 2021 no habrá reforma y en el 2022 ya veremos qué historia nos canta en eso y bueno, pues seguramente Ivonne, que va a ser diputada, pues tiene un mejor pulso y será sin duda una pieza clave para que estas cosas fluyan como debe ser de acuerdo con la Constitución y con la ley. Pues aquí está la opinión precisamente del doctor Marco Antonio Baños, un hombre que conoce, un hombre que sabe, que entiende y que habla con conocimiento de causa. Y precisamente hablando de reformas, tenemos en esta mesa a especialistas que nos van a platicar un poco sobre la reforma, esta reforma que viene a regular la subcontratación, sí, el outsourcing, implicaciones, sanciones penales, no solo fiscales, y repercusiones empresariales. Sí, efectivamente, hace 3 días se publicaron ya las reglas de carácter general para la implementación del famoso
famoso outsourcing, que también va a implicar una serie de obligaciones y cargas económico-empresariales. Yo quiero agradecerle especialmente, antes de irnos a esta mesa de análisis económico-empresarial y continuar platicando con mi amiga Ivonne Ortega, agradecerle al doctor Marco Antonio Baños. Yo sé que su agenda es saturada y no sabe cómo le agradezco su tiempo en esta mesa. Lo aprovecho para comprometerlo, para que en próxima fecha, si me lo permite, y su agenda también se lo permite, nos acompañe, porque quisiéramos platicar. Es muy solicitado. Yo sé. Bueno, ¿hacemos un compromiso? ¿Va? Después del proceso electoral. Con gusto. Después del 7, ¿sí? Va. Nos comprometemos. Amable auditorio, aquí está el compromiso hecho. Dos grandes líderes de opinión, dos voces autorizadas, que espero también nos acompañen el licenciado Mauricio Traín, así como nuestro analista político Abiud Hernández Leiva y el presidente del Colegio Nacional de Abogados, en esta mesa el recuento de los daños después del proceso electoral. Cómo se integra la Cámara de Diputados, cuál va a ser el comportamiento electoral a nivel nacional, porque recuerden que también hay gobernadores que van a llegar y que, bueno, la composición y la estructura de los gobiernos va a ser distinta, y el Congreso local en cada uno de estos procesos van a ser importantísimos. De eso platicaremos. Vamos a un pequeño corte y regresamos ya a la mesa de análisis electoral y efectivamente a un análisis importante sobre el ámbito político que ahorita se está presentando a nivel nacional. Yo quisiera pedir su opinión a nuestro analista político Abiud Hernández Leiva. Abiud, tu opinión, tu comentario, tu análisis, cómo están comportándose los partidos políticos, las alianzas, estos grupos de partidos satélite. ¿Cuál es tu percepción, Abiud? Amigos, gracias por estar con nosotros. Me llama mucho la atención esta situación porque, como lo comenta el doctor Julio, he tenido la oportunidad de estar en la zona de Tierra Caliente, que es una zona muy difícil para hacer periodismo, y la cuestión precisamente que hace toda esta situación, Julio, es que la gente está harta, la gente está enojada. Incluso nuestra evolución como periodistas realmente es muy difícil andar en una situación en Guerrero, en Michoacán, donde la verdad la tensión está muy fuerte, tú muy bien lo sabes, en el norte del país, y ante esto la sociedad necesita creer nuevamente en el político. Hoy los políticos, tú bien lo comentaste, Julio, precisamente ya necesitamos que den soluciones, no que den promesas, y lo que están haciendo ahorita son promesas, y eso es muy importante porque la sociedad se está quedando con un pensamiento y una forma de crear una ideología política distinta a la que tenemos en México. Entonces es una situación diferente y ustedes bien lo saben precisamente en esa cuestión de decirle a la gente qué es lo que tienen que hacer. Entonces, desde el lado periodístico, una forma de realizar esta cuestión electoral, pues es realmente estar con la gente, escucharlos, estar también con el político, qué es lo que quiere, qué es lo que va a poner, qué es lo que necesita dar a conocer en este tiempo de campañas. Estamos en una situación viviendo, como ya bien lo estaban comentando, precisamente de violencia, de algo que está siendo también histórico, ¿no? La cifra que llevamos ahorita de candidatos que han sido asesinados. Ayer platicaba con un candidato en la capital mexiquense que también ha sido amenazado, ¿no? La situación es muy compleja, es muy distinta, y ante esta situación hay que decirle a la sociedad precisamente que tiene que tener en un nivel a cada candidato, que eso ayuda precisamente a que tengan las mejores observaciones y sobre todo ustedes como políticos en esa situación decirle qué es lo que tienen que realizar y qué es lo que van a hacer si es que llegan el próximo 6 de junio. Entonces es una situación muy compleja, Julio, amigos, que realmente en México es muy distinto, pero el quien tiene la última palabra es el electorado, y que el 6 de junio precisamente, que no son encuestas, que no son situaciones las que te llevan ahorita, que es una situación compleja dentro de los medios de comunicación, el 6 de junio a las 6 de la tarde es cuando empieza a dar los resultados para ver cuáles son las cuestiones políticas que la gente tuvo precisamente decir, yo estoy contigo. Bueno, aquí vale la pena hacer una aclaración. Recordemos que la jornada electoral del próximo 6 de junio es un proceso electoral intermedio. Los encuestadores, los expertos refieren que no habrá una participación mayoritaria. Yo creo, y me atrevo a invitar a todo el auditorio, a todos los mexicanos que salgan a votar, porque el que no vota no participa. El que no participa no tiene derecho a criticar, ni a descalificar, ni a exigir, porque precisamente la participación en estos procesos democráticos es indispensable. A ver, Ivonne, permíteme decirlo. Es importante invitar a la gente y dejarle muy claro que esto es también un escenario de incertidumbre. La gente dice, tengo miedo de salir a votar, no vaya a pasar un hecho de violencia. ¿Cuál es tu opinión en este momento? ¿Qué le dirías tú al electorado? Lo que estás comentando tú, que salgan a votar, que lo más importante es que ellos sean los que decidan, a quien consideren les hayan dado su
su confianza o le haya generado confianza en los tiempos que han tenido de campaña, que fueron diferentes en todo el país. Yo creo que esta elección va a ser una elección complicada porque estamos en una elección con pandemia, en donde un voto más o menos se llevaba 2 minutos, más o menos, hoy se va a llevar 6 o un poco más por la sana distancia, en donde hay gente que dice, tengo un año que me estoy cuidando y voy a salir a estar con cuánta gente, en qué espacio. Que seamos muchos partidos también complica, porque la representación, estás hablando más o menos de casi 40 personas en una casilla, que también eso tendrá que determinar el INE qué va a pasar. A lo mejor que solo nos dejen a un representante por partido, que todos nos sintamos representados, y hay cuidados, y los funcionarios de casilla. Está el INE también en el tema de los funcionarios de casilla, batallando para acreditar, que esa es otra invitación que hay que hacer al que salió insaculado, que vaya, que participe, que garantice que la participación efectivamente sea la voluntad de la sociedad, y por supuesto los que no son insaculados, pues que vayan y que voten por el que mejor consideren sea la opción para su gobierno. ¿Qué tiene de importancia la elección? Es la elección más grande del país, es la elección más grande que va a tener en la historia. Hay cerca de 2,000 candidaturas a presidencias municipales, 30 congresos locales, 15 gubernaturas, las 500 diputaciones federales, 300 de elección y 200 de mayoría de representación proporcional. Y esto, pues, a mí me hace el sentido de que puede ser que no haya tanto abstencionismo, porque la elección que es más cercana al ciudadano es la de la presidencia municipal. Si te das cuenta, inclusive en los lamentables asesinatos, pues los que más han sido agredidos o ejecutados son los candidatos a presidentes municipales, porque ahí, digamos, coloquialmente se calienta mucho más la elección, ¿no? Entonces, ojalá que los ciudadanos salgan a votar. Creo que esa es la invitación principal. Y, por supuesto, siendo miembro del Movimiento Ciudadano, pues ojalá sea por Movimiento Ciudadano y se pinte en naranja, ¿no? Ivonne, la agenda legislativa del Movimiento Ciudadano es una agenda interesante. Progresista. Muy progresista, yo diría que hasta ambiciosa. El tema en materia de marihuana es un tema también interesante, que se ha satanizado, que se ha desinformado. ¿Por qué no nos comentas un poco con respecto a la agenda legislativa del Movimiento Ciudadano? Bueno, la agenda legislativa es una agenda muy progresista, lo acabas de comentar. Traemos el tema de la regulación del matrimonio igualitario, traemos la regulación de la marihuana o de la cannabis para uso lúdico, tenemos el respeto a las libertades, el que se acaben esta agresión a las mujeres y se permite el empoderamiento de las mujeres. La protección. De hecho, la campaña se llama ¿Será feminista o no será? Movimiento Ciudadano lleva, no como ley, porque la ley obliga al 50% de las candidaturas, llevamos más del 50% de candidaturas, y no porque queramos, bueno, tenemos que cumplir con la ley, sino porque hay mujeres que tienen condiciones, como lamentablemente la candidata que asesinaron desafortunadamente ayer en Guanajuato, tenía condiciones para ganar y ser presidenta municipal. Por supuesto que sí. Entonces, ahí tenemos esta agenda feminista, que hay a quienes dicen soy feminista pero no le meten al tema, y una de las cosas que me hicieron estar en Movimiento Ciudadano es que tiene muy definida la agenda. Los demás partidos están o no, o así como que no veo, y como que voto en secreto, las cosas que pueden generar discusión y para que no salga raspado, y en Movimiento Ciudadano no, está muy clara la agenda, estamos a favor de las libertades. Amable auditorio, aquí está la claridad, la voz de una mujer. La voz de una mujer que conoce también, la voz de una mujer que ha pasado por varios cargos de elección popular y que además, permítame decirlo, ella ha ganado en la urna, ha ganado el voto de confianza de su electorado, como gobernadora, como senadora, como diputada federal, como presidente municipal. Una mujer joven, una mujer que verdaderamente se ha comprometido con la representación popular, que se ha comprometido con la política y que no ha hecho de la política un negocio ni de familia ni de un coto de poder. Aquí está una mujer valiente, Ivonne Ortega Pacheco. Y precisamente porque tenemos que ser incluyentes y además integrar a todas las voces en temas coyunturales que le interesan y que le ocupan y le preocupan a usted, aquí tengo efectivamente, como me lo pidieron la semana pasada, a expertos que nos platiquen sobre un tema empresarial, un tema que a usted le preocupaba efectivamente, el tema de la subcontratación, o mejor conocido como el outsourcing. Y ya nos acompaña en esta mesa de análisis el doctor Rafael Arenas. Gracias, doctor, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y también el licenciado Mauricio Traín. Ellos nos van a platicar sobre este tema. Gracias, licenciado, muy amable. Este tema que ocupa y que preocupa a las empresas. Ojo, las sanciones penales, las imposiciones económico y financieras son gravísimas. Pero a ver, ¿cuál es la opinión de ustedes como expertos, como contador público y abogado, como doctor en materia fiscal? ¿Cuál es su opinión con esta reforma? ¿Viene a regular? ¿Viene a poner una nueva serie de cargas y obligaciones empresariales? ¿Viene a poner orden?
o viene a generar un escenario de mayor recaudación para el gobierno federal? A ver, ¿qué está pasando en este momento? Adelante, licenciado Mauricio Traín, adelante. Buenas tardes a todos, a todas. Este es un tema profundo, un tema que se había venido desde hace ya muchos años, 9 años, 10 años. Hablamos del 2012, cuando nace la reforma de intermediación. En este caso la quisieron regular, pero tal parece que le dieron manga ancha para que existieran muchas empresas que comenzaran a hacer defraudaciones o simulaciones de operaciones. En este renglón, hoy con esta nueva reforma, que sí es una reforma esperada, una reforma trascendental, una reforma que, como bien dices, preocupa y ocupa, que de alguna forma hoy en día trae a los empresarios vueltos locos. Así es. ¿Qué hay que hacer? Hay que comenzar a hacer una serie de operaciones para poder regresar a los trabajadores que en algún momento estaban fuera de su empresa, hay que regresarlos. Tienen 90 días, según la reforma, para poderlo regresar. Si no cumplen después van a caer en una sustitución patronal, que se tiene que hacer una enajenación de activos. O sea, una serie de cuestiones muy, muy delicadas, que realmente las bases del juego salieron hace un mes, donde se decreta la reforma, y hace unos días se da el lineamiento para poder sacar un padrón ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde comienzan a amalgamar todas las instituciones fiscalizadoras del país. Le dieron un gran peso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para poder llevar a cabo esta regulación. Ella es la que le va a dar el aval, el registro a las empresas nuevas, llamémosle entre comillas, sanas y reguladas, para hacer un trabajo especializado. Ya como tal, la subcontratación está prohibida y hasta cierto punto vetada. Ya hablamos de sancionada, un terror fiscal en ese renglón. Ya no pueden haber empresas de subcontratación. Va a haber empresas que le van a dar un trabajo de especialización en este sentido, para que los empresarios no se confundan y no tengan ahí ese terror. Hay que trabajar mucho para los contratos, hay que trabajar mucho para poder entender bien las reglas de este juego, ¿sí? Es una reforma recaudatoria, porque van a aumentar las bases para los trabajadores en cuestiones de salario base de cotización, ¿sí? Para el Seguro Social, para el Infonavit, pero para el empresario más cargas tributarias. A ver, ya las redes sociales están saturadas, me están cuestionando, me están bombardeando, y aquí tengo una pregunta que nos desea formular nuestra directora general de Grupo 1+1, la doctora Karina Rocha Priego. Adelante, doctora, gracias. Buenas tardes, gracias. Esta pregunta es para el doctor Baños. ¿Cuándo la ley electoral contemplará artículo que ponga candado a diputados para que una vez que lleguen al cargo no brinquen de partido, que cumplan con el periodo que fueron electos, ya que agreden a los miles de electores que les dan la confianza conforme a la ideología por el partido que fueron postulados y por supuesto la plataforma que ellos presentaron como candidatos? Esto es que yo creo que muchos lo han vivido. Hoy gana un candidato por el Partido Acción Nacional, llega a la curul y en pocos meses se cambia de partido, y entonces cambia de ideología, cambia de propuesta, cambia de todo. Entonces, ¿cuándo creen ustedes que se tenga que hacer un candado o una ley para evitar este tipo de brincos? Ya se fue el doctor Baños, me voy a atrever no soy tan especialista como el doctor, por supuesto, pero podemos ver casos extremos, como en una reforma que se hizo en donde 6 diputados del PRD se brincaron momentáneamente a una bancada y después de haber votado regresaron a su bancada original. Eso es lo que en alguna de las mañaneras el presidente cuestionó en el caso del INE, porque ya lo reguló el INE respecto a la sobrerepresentación, que lo explicó un poco el doctor Baños. O sea que va a estar muy difícil que pueda pasar en esta legislatura. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo creo que con esa aclaración y esa pregunta muy oportuna y además asertiva, porque efectivamente es la preocupación de la ciudadanía en relación a que los candidatos, hoy candidatos, y después que ya que ganen el cargo de elección popular, pues cambien de fracción parlamentaria precisamente para llegar a este número mayoritario en el Congreso. Así es, y además defrauda al electorado, porque la gente sale a votar por un candidato o por un partido y al final terminan decepcionados
porque se ¿Ya se cambian de partido, y por eso creo que la percepción ciudadana sobre los partidos políticos y los políticos en general, pues está por los suelos. Pero muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a la doctora Karina Rocha Priego. Por favor, Abiud Hernández Leiva. Unos candidatos que van para diputados y es lo Claro. primero que le dicen al presidente municipal, te da las promesas, te da toda su plataforma electoral, no pasa nada. Llega el candidato o la candidata y es lo primero que le empiezan a decir, aunque no haya estado en Cámara de Diputados o en un congreso local, ustedes nunca vienen. Ya no regresan. Ya no regresan. ¿A qué vienes? ¿Qué vienes a decir? Pero se están refiriendo a los anteriores y a los que son los nuevos es muy diferente. Entonces creo que ahí cambia el plano muy social con la respuesta acertada que está haciendo, porque ella está en el juego, ella está en el campo. Conoce Y perfectamente. sabe muy bien precisamente la situación, porque cuando se tiene que operar en la cuestión de levantar la mano para alguna situación de alguna ley en el Congreso, es cuando se empiezan a hacer las situaciones. Aquí vale la pena hacer una aclaración. Recordemos que las fracciones parlamentarias obviamente van integradas en función del número de triunfos. Habrá que esperar precisamente que no rebasen este 8%, como lo establece el INE, la sobrerepresentación partidista. Hay que esperarnos a la jornada del próximo 6 y bien, como bien refería la doctora Karina Rocha Priego, es la preocupación ciudadana, es el reclamo legítimo de la opinión del electorado, de la gente que va a salir a votar por ustedes. Y aquí yo quiero agradecer especialmente, porque también quiero ser muy respetuoso con la agenda de trabajo, porque también es una mujer muy requerida en muchos espacios, y más aún que estamos pues en la recta final, los últimos 10 días del proceso electoral, a doña Ivonne Ortega Pacheco. Muchas gracias, Ivonne. No sabes cómo valoro y cómo agradezco tu presencia, tu valiosa participación, y el compromiso después del 7 sería para el, ¿qué sería el siguiente jueves. Desde el día que digan después del postelectoral, o sea, después de por ahí 6. del 8 o 9. Perfecto, bueno, pues hacemos el compromiso para el primer jueves después de este proceso electoral. Sería maravilloso platicar con Ivonne Ortega Pacheco, con Marco Antonio Baños y con toda la mesa de especialistas que hoy nos acompañan en esta mesa de análisis. Ivonne, no sabes cómo te agradezco. Al contrario, te agradezco, Julio, Ivonne Ortega te agradezco a la Pacheco. mesa. Interrumpí así, ya me retiro. No, por favor, gracias. Ivonne Ortega Pacheco, permiso. efectivamente una mujer reconocida, una mujer querida y admirada, una mujer que todo el mundo conoce, que sabe y que entiende precisamente su gran experiencia política, su gran trascendencia electoral, su gran compromiso ciudadano. Pero efectivamente las mujeres saben, conocen y entienden las necesidades de la familia, del electorado, que hoy son lo que requieren: certeza, confianza y sobre todo honorabilidad. Y precisamente hablando de honorabilidad y certeza y confianza, quiero pedirle al doctor Rafael Arenas, esta reforma en materia de outsourcing, y aquí va a estar el presidente del Colegio Nacional de Abogados, ¿esta reforma genera certeza, genera confianza o genera una persecución, un terrorismo fiscal, como refería el licenciado Traín? Claro que sí. Primeramente, esta reforma, que técnicamente es una reforma regulatoria. ¿Por qué? Porque no hay ningún incremento en los impuestos, no hay ningún incremento en las cargas sociales, en las bases de cotización. Existió una afectación a los trabajadores en función de ese outsourcing, que no existe el outsourcing, es finalmente subcontratación laboral, claro, y realmente no era malo, se empezó a podrir a lo largo del camino. Entonces, ¿qué se malinterpretó a favor de algunos grupos que generaban simulación. Es correcto. Para ser concretos, ¿no? Que es lo que correcto. el señor presidente encontró y el gobierno identificó, y bueno, pues se vale regular, ¿no? Se vale también, yo creo que aquí debemos ser objetivos, como bien refiere el doctor Arenas. Se encontraron estas incongruencias, se encontraron estos abusos, porque fueron abusos, doctor. Por supuesto, por supuesto. Empezaron a lesionar los derechos de los trabajadores, sus salarios base de cotización, no podían acceder a ciertos créditos, no podían acceder a crédito Infonavit, porque tenían un salario muy bajo, un salario registrado muy bajo, que no les permitía tener ciertos puntos. Ahí está. Adicionalmente, en el tema de retiro, si era un trabajador que ganaba en realidad 20, 30 mil pesos, pero él estaba registrado ante el Seguro Social con un salario mínimo y medio, pues evidentemente cuando se retiran, pues se van a retirar con una cantidad sumamente, no les alcanza para nada, en absoluto. Entonces, esta parte de regulación en donde se les afectan los derechos, seguían ganando su dinero, pero por otras vías que no eran propiamente legales, pues evidentemente empiezan ellos a tener una afectación presente y una afectación futura. Ese es el outsourcing malo, cuando realmente empiezan a afectarlos de una manera fuerte, y el outsourcing bueno justamente cuando le respetan a los trabajadores el derecho
el salario que van ellos percibiendo cuando son contratados o subcontratados a través de alguna empresa, pero que sí ambas empresas se ponen de acuerdo en el salario que va a percibir el trabajador y en los derechos que va a tener el trabajador para no lesionarlos, y que estas empresas que presten los servicios de subcontratación laboral, las buenas, ¿no?, el outsourcing bueno, pues por supuesto que esas yo creo que no van a tener problema. Eso es cuando empiece a haber la regulación, que les den el tema de servicio especializado. Por supuesto que van a tener que voltear a ver cuál es el segmento de negocio que van a tener y cuáles van a ser los salarios que van a pagar los trabajadores. Y evidentemente las utilidades que van a tener y sobre esas utilidades son las que realmente van a pagar el impuesto, no sobre un impuesto simulado. A ver, aquí vale la pena pedir la opinión del presidente del Colegio Nacional de Abogados, porque también los abogados estamos preocupados, porque no sabemos, evidentemente, bueno, sí sabemos, que nosotros vendemos servicios profesionales independientes y que finalmente no estamos en esta reforma. Pero quisiera escuchar la opinión del licenciado Carlos Viñamata Pásquez, presidente del Colegio Nacional de Abogados. En términos generales, yo pienso que el outsourcing sí evade alguna responsabilidad. Lo vienen haciendo, así es. Que debe de cumplir el patrón. Y se va corriendo la voz. No, pues y entonces se van haciendo las subcontrataciones que pudiéramos llamar malas, de acuerdo a lo que platicaba hace un momento. Así es. Y entonces sí es inminente y es necesario que se haga una que se regule, claro. Claro, porque inclusive ya había habido algún juicio en contra de algún despacho de contadores que inició con esto aquí en México, que lo ganó el despacho. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque no habían muy buenos abogados en materia de subcontratación o outsourcing. En materia de outsourcing, del lado del gobierno, sí, exacto, de lavado de dinero. No se había reformado la ley. Exacto. Porque aquí hubo una reforma integral, licenciado. Así es. Y entonces yo siento que sí era muy necesaria la reforma. Ahora, ¿hasta qué punto o la reforma no será también muy excesiva? Eso hay que verlo. Es decir, yo pongo siempre estos ejemplos. Si yo dejo caer un corcho de una botella de vino en un vaso de agua, ¿qué va a suceder? Primero se va a hundir al máximo y luego va a salir al máximo. Va a recuperarse. Ahorita va a pasar eso. Ahorita sale esta ley y toda la gente, y además va a haber golpes, necesariamente. ¿Por qué? Porque el corcho va hasta abajo. Habrá inundados y ahogados. Y tendrá poco a poco que irse estabilizando. ¿Por qué? Porque al gobierno no le conviene tampoco perder su fuente de ingresos a través de la industria. O sea, no puede parar el desarrollo del país. Sería nefasto que por parar un renglón que lesiona a trabajadores, que sí debe ser controlado, sí, señor, se lesione otro, que puede ser hasta mayor en daño al país, no al trabajador. Al trabajador aquí sí va a salir un poco más beneficiado, pero va a tener el perjuicio del país. Eso es parte del equilibrio que hay que lograr, ¿no? Entonces, yo pienso que sí es válida, era necesaria la reforma. Lo que sí yo no sé valorar, porque tampoco me he dedicado a outsourcing, es hasta qué punto va a ser benéfico o hasta qué punto va a perjudicar. Es en términos generales. Hay la opinión del contador público certificado y abogado fiscalista Mauricio Traín. Adelante, licenciado. De alguna forma sí va a haber una repercusión y van a haber unas reglas, yo creo que de juego más adelante para poder aclarar esta incertidumbre, que aunque salen las reglas no son muy claras. ¿Cuándo es subcontratación? ¿Cuándo es una maquila? ¿Sí? Así es. Cuando a través del objeto social de las compañías hay que hacer un análisis muy fuerte. Anteriormente las compañías, entre más grande el objeto social era mejor, pero ¿qué crees? Que si ahora en tu objeto social se parece a la que te presta la subcontratación, no se va a poder hacer. Entonces sí va a haber unas reglas que comiencen a esclarecer bien este tipo de cosas, porque si no, algunos empresarios, y que ya de alguna forma allá en Nuevo León, que hay una gran industria, me lo han comentado, que pues, pretenden salirse del país, ¿no? Y entonces van a perder muchas fuentes de empleo, ¿sí? Este país, y en este sentido, pues lo que se genera es, lo que se necesita es crear, más no correr a los industriales. A ver, aquí yo quisiera preguntarle al doctor Rafael Arenas, y voy con Abiud Hernández Leiva, que tiene una opinión ciudadana, una opinión popular. Doctor Rafael Arenas, concretamente, la subcontratación me queda claro que generó excesos,
simulaciones, defraudación, daños graves a los derechos y a las prerrogativas en materia de prestaciones para los trabajadores y grandes negocios para grandes empresarios que se dedicaban incluso a administrar nóminas. Omito los nombres. Pero a ver, ¿esta reforma realmente viene a subsanar estas irregularidades o viene a generar más complicaciones para la operación empresarial? ¿Viene a generar estrés en la inversión? Porque, perdón, ante la incertidumbre o el desconocimiento genera incertidumbre y ya la gente no invierte, no genera empleos, no reactiva la economía. ¿Qué está pasando, doctor? Yo creo que va a haber un cumplimiento por miedo, no va a haber un cumplimiento por regulación, un cumplimiento porque debo de. Sí, señor. Va a haber una confusión, hay una confusión porque la Ley Federal del Trabajo habla que se permite la subcontratación laboral. Entonces, ¿cuál es la primera contratación? O sea, la subcontratación de servicios especializados, perdón, subcontratación de servicios especializados. Entonces, hay un primer contrato, hay un subcontrato, tiene que definir realmente cuál va a ser la prestación de servicios especializados que no merecen poner a disposición los trabajadores hacia un beneficiario de esos servicios. Entonces, el cumplimiento va a ser por miedo. O sea, no me importa entonces si tú eres una persona que puede no caer en el supuesto, pero yo tengo miedo de hacer una deducción, tengo miedo de irme a la cárcel, tengo miedo de que me hagan no deducible el gasto, que me hagan no acreditable el IVA, que no le den efectos fiscales a todo el contrato, nada más porque tú no quisiste registrarte en ese padrón. Entonces, el cumplimiento es por miedo. Va a haber cumplimiento. A ver, doctor, y aquí quiero pedirle al licenciado Mauricio Traín, y voy con nuestro analista Abiud Hernández Leiva. Concretamente, ¿hay la incertidumbre, la desconfianza o el desconocimiento de amplios sectores de profesionistas? Contadores, abogados, administradores, que hoy trabajan por su cuenta de manera profesional independiente. ¿Les aplica la norma? A ver, en la voz de un especialista, ¿tienen ellos que registrarse en este padrón? A ver, entiéndase, abogado, contador, ellos venden servicios profesionales independientes bajo la suscripción de un contrato de naturaleza civil, regulado por el Código Civil. No son empleados, no está regulado bajo una contratación laboral, pero quiero escuchar la opinión del licenciado. Sí, en efecto, como bien dices, es un contrato civil en el que yo voy a prestar servicios profesionales independientes o personales independientes. Así es. ¿Sí? Según sea mi materia. ¿Qué sucede en este sentido cuando contratan a un contador para poder asesorar, llevar la contabilidad y administrar todo este tipo de situaciones financieras? O cuando contratan al abogado para poder llevar el juicio que tiene problemas la compañía. Son servicios profesionales independientes donde no le dan una instrucción, donde en ese momento no hay un horario, la herramienta de trabajo, que todos estos elementos lo regula perfectamente la Ley Federal del Trabajo. Y hay una palabra muy, muy clara para este sentido, que es la subordinación. Ahí está. ¿Sí? Si yo como contador tengo mi despacho de contadores, mando a un colaborador, a un contador, donde le voy a dar, se va a poner a disposición de esa empresa que me contrata, donde le van a exigir un horario, donde le van a dar herramientas, donde le van a dar los documentos y que él le dé la información directamente a ese patrón, ya está por llamarlo patrón, en efectivo, sí yo tendría que hacer mi permiso ante la Secretaría del Trabajo. Pero cuando hablamos de un servicio profesional independiente, es claro y tajante que no debemos hacer tramitar este permiso. Correcto. A ver, y aquí quiero pedirle a nuestro especialista, Abiud Hernández Leiva. Abiud, tú que tienes el pulso ciudadano, que tienes la opinión profesional desde tu trinchera como analista, ¿cómo percibes este escenario? Tú que platicas mucho con empresarios, con grupos importantes a nivel Estado de México, a nivel nacional, incluso desde el Congreso, en la comisión precisamente en el ámbito del sector económico empresarial. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo percibes tú desde el ámbito político? Fíjate, amigo, que acaba de decir el licenciado una cosa muy importante, que son los empresarios en Monterrey, ¿no? Y hay sobre la mesa dos aspectos, el empresarial, pero también el profesional, como bien lo comentas. Y ante esta situación, la incertidumbre para poder venir a México y decirle que vas a invertir es muy diferente, es muy distinta. Y en el lado profesional, pues muchos de los mexicanos, después de la pandemia precisamente, trataron de tener una oportunidad mucho mayor en la cuestión de
incrementar su negocio, de tener esas riendas monetarias, pero la situación aquí es que es para las empresas, porque el que más pierde es el empleado y al quien le tocas la bolsa es al empleado. Entonces el mexicano empleado que tiene precisamente 8 horas, 12 horas trabajando, es a quien le duele. Entonces esta situación que se está analizando aquí con todos los compañeros es arriba, pero abajo precisamente el empleado, el mexicano es el que está enojado, y en esta pandemia sus ingresos han ido más a la baja. Los profesionistas pues tienen una oportunidad de tener un poco más de ingreso y a la oportunidad también de crear nuevas fuentes de empleo. Entonces la situación en el país ha ido incrementando un poco, pero la situación en esto que se juega, y como dijo el licenciado, es precisamente que los empresarios externos a México vengan a invertir. Basta de muchos microempresarios que están invirtiendo porque se quedaron con los bolsillos sin nada durante esta pandemia. Necesitamos de los empresarios que están al exterior para que pueda cambiar esta situación y sobre todo para que estas reformas que se están haciendo en México puedan tener un buen camino. Ante esa situación, como ustedes lo acaban de comentar, y en todas las situaciones, que el mexicano necesita reformas que le den una mejor calidad de vida. Y ante esta situación, a quien le estás quitando y le estás cerrando la oportunidad es al empresario, como tú bien lo acabas de comentar. La zona norte del país, ante estas empresas como es la cementera, de insumos, de automóviles, de insumos precisamente para las fiestas, el agua y otras situaciones, es muy diferente a lo que pasa en el suroeste del país, ¿no? Y entonces, ante esta situación, me parece que por ahí también va una parte importante de lo que el presidente hace para darle cuestión en el Tren Maya de trabajo a la situación del sureste, porque cambia la situación, ¿no? Entonces, me parece que ante esta situación, yo lo veo desde mi forma de ver como periodista, está nivelando la situación, ¿no? También, pero sí se está llevando entre las patas, perdón por esta situación, pero se está llevando a los empresarios. Entonces, en esta situación donde necesitamos que vengan más empresarios a México a ver esa oportunidad, me parece que en esta situación va a ser clave en lo que resta del 2021, pero también en el 2022. Pero ahí va a ser muy importante lo que comentábamos, la elección de las próximas cuestiones políticas de los representantes que van a ser elegidos, porque ahí es donde vamos a ver la oportunidad de qué es lo que va a pasar en México en lo que resta de este año y lo que resta del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, amigo. A ver, redes sociales están verdaderamente colapsadas. Le preguntan al doctor Rafael Arenas, ¿qué opina respecto de la publicación de hace 3 días de las reglas de operación que publicó ya en el Diario Oficial de la Federación la Secretaría del Trabajo y Operación Social? Su comentario, adelante, doctor. Perfecto. Estas reglas de operación, al final de camino, son las reglas del juego entre las empresas que van a obtener su registro para ser empresas especializadas. Obligación ya. La obligación, exactamente. Van a empezar a tener su registro, deben de tener en orden su situación fiscal, su situación laboral, las opiniones de cumplimiento del SAT, del Seguro Social, del Infonavit, tienen que estar en regla, tienen que estar en orden. Tienen que demostrar que efectivamente prestan esos servicios especializados, su obra especializada, lo tienen que demostrar con documentos, autorizaciones, constancias, que es a lo que se dedican. Y eso a lo que se vayan a dedicar, no se pueden salir. Las reglas de operación dicen que si se salen y hay una verificación por parte de la autoridad, le quitan la autorización. Por supuesto. Entonces, sí empieza a haber un tema muy importante, muy interesante, en donde, por supuesto que esto merece voltear a ver hacia la empresa que va a tener este servicio especializado, va a tener que contratar una persona, un compliance. Ahí está. Para que pueda entregar las nóminas, recabar las listas de raya, los recibos de nómina, y si tiene varias empresas, bueno, ¿a qué empresa le corresponde cada trabajador? Porque puede ser una empresa que tiene 100 trabajadores de servicios especializados, pero tengo 40 clientes, pues por supuesto que a cada cliente le tengo yo que entregar ciertos documentos. Ahí está. ¿Sí? Y entonces va a haber un problema porque resulta que a lo mejor a un trabajador lo tengo asignado 15 días en una empresa y 15 días en otra empresa, o una semana, entonces tiene que haber una persona, ahora sí, especializada dentro de la compañía para que pueda tener en orden esa información y poder cumplir y que por supuesto que no les cancelen el registro. A ver, y aquí es una pregunta directa de nuestro auditorio para el licenciado Mauricio Traín.
Mauricio Traín, ¿cada cuántos años tendrá que renovar este padrón, este registro? ¿Cada cuántos años? ¿Hay que renovarlo? ¿Es permanente o qué? No, se va a renovar cada 3 años de alguna forma. Ahí está. De alguna forma también es una regulación que pone la autoridad para que sigan conociendo a las empresas, ¿no? Sigan viendo al representante legal, sigan viendo cómo está toda esta situación fiscal, ¿sí? Legal. Entonces, de alguna forma regulan bien. Y hay un artículo 8, el artículo 8º, perdón, en estas reglas del juego, como bien decía el doctor Rafael. En este sentido, lo amalgaman o lo concatenan con el artículo 5 del Código Oficial de la Federación, el 5A, perdón. Entonces, la razón de negocio del 5A con este artículo 8, ¿sí? De alguna forma queda perfectamente bien. ¿Por qué? Porque la simulación de operaciones era fuertísima. En este sentido, si la empresa que va a prestar el servicio especializado, el trabajo especializado, va a tener que demostrar que tiene trabajadores, herramienta, tecnología, todo este tipo de cosas, certificaciones para poder prestar estos trabajos especializados. Entonces, de alguna forma se vuelve para las empresas verdaderas, en este sentido, las empresas que verdaderamente sí prestan un servicio, es algo muy transparente y muy normal. Para las empresas que se dedicaban a hacer simulaciones, se acabó y de alguna forma sí es una reforma que va a ayudar en ese renglón para la autoridad perfectamente bien, ¿sí? La asentó perfecto, tiene ya una tecnología bastante bien desarrollada donde comienzan a compartir bases de datos todas las instituciones, Infonavit, Seguro Social, Secretaría de Hacienda, hoy en día Secretaría del Trabajo y Previsión Social, va a haber inspecciones fuertísimas, queda muy bien. Pero ¿dónde queda el empresario? Yo sigo pensando en ese renglón, yo como asesor de empresarios, yo sigo pensando dónde queda la ayuda para él, ¿sí? Porque la base va a aumentar fuertísimo para las arcas del gobierno. ¿Y quién le ayuda al empresario a generar los empleos? Sí, acordemos que quien genera los empleos no es el Estado, ¿sí? Claro. A ver, estamos en la recta final de este programa. Quiero agradecer la opinión y pedir un último comentario de nuestros invitados. Presidente del Colegio Nacional de Abogados, el licenciado Carlos Villamata Pásquez, quiere hacernos un comentario final. Adelante, licenciado. Bueno, respecto a esto, a la hora de que ya se empiece a aplicar la ley, efectivamente, de lo que platicaba hace un rato el licenciado y contador, es que van a aflorar las irregularidades. Correcto. Y con ella los delitos, porque la ley ya estaba, la anterior, y ya preveía ciertas cosas, y la Ley Federal del Trabajo estaba. Así es. Y si ha habido maquinaciones para evadirla, pues dicen que cuando hay maquinaciones para inducir al error es fraude, ¿no? Defraudación fiscal. Entonces va. 108, ¿no? Estoy de acuerdo. Eso va a salir a la luz y no es que se aplique retroactivamente, eso ya estaba. No, y las reformas. Eso se va a aplicar porque ya estaba, o sea, el ilícito estaba cometido ya. Nada más había que encuadrarlo y hacer las reformas pertinentes a todos los ordenamientos jurídicos, desde el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, evidentemente ley del IVA, impuesto sobre la renta, Código Fiscal, ley del Infonavit. Estoy totalmente de acuerdo, licenciado. Efectivamente, esto había nada más que hacer el encuadramiento, la regulación, establecer la publicación de las reglas de operación, el padrón nacional de empresarios que van a registrar su actividad especializada, ¿es correcto? Es correcto. Y bueno, pues obviamente echar a andar la implementación de acuerdo a los términos para la regularización a aquellos que no estén regularizados. ¿Es correcto? Un último comentario, Abiud Hernández Leiva, antes de irnos un pequeño corte con contenido que tenemos preparado para usted, para nuestro amable auditorio. Adelante, Abiud. Amigo, pues darte las gracias precisamente al presidente editor Naín Livien y a todo el equipo que está aquí bajo controles y al amable auditorio, ¿no?, que nos está viendo en este momento. Amigos, también aquí estamos platicando de esta situación que está pasando y primero decir al electorado que acuda el 6 de junio a hacer su voto, que tenga un razonamiento precisamente de su mejor elección y en segundo tratar de que México salga más adelante, ¿no? Claro. De entre todos apoyar al señor que está en el semáforo, al que está en una microempresa,
pues a tratar de impulsar en esta situación, ¿no? Después de la pandemia que ha pasado en todo el mundo. Y lo segundo, que se sigan cuidando. Y la tercera, que nos estaremos siguiendo, nos estaremos viendo aquí en otra oportunidad que nos invites, y invitarlos a que pues sigan a este importante programa a través de sus redes sociales y a nuestro amigo Julio, el doctor Julio Jiménez precisamente, y decirle que lleguen el 6 de junio a hacer ese voto que se necesita, que no dejen a los mapaches que voten por ellos. Pues ahí está la opinión, el comentario, la recomendación de un gran analista político, de un líder de opinión, de un periodista de investigación, de un hombre reconocido y respetado en el ámbito de los comunicadores y los periodistas de investigación. Quiero agradecer especialmente al doctor Rafael Arenas su participación en este programa, así como al licenciado y contador público certificado Mauricio Traín, que nos acompañan en esta mesa de análisis, abordando la primera etapa del outsourcing o la subcontratación. Porque, ¿qué creen, Manuel Victorio? Ya los comprometí para que en próxima semana nos recomienden a dos expertos, a dos también especialistas, para que le den, y además le den continuidad, que le den análisis a este tema. Pero, ¿qué le parece que vamos a una nota que precisamente habla sobre el tema laboral y las consecuencias del COVID-19? Adelante, por favor. Ellos lo tuvieron todo: fans, viajes, fama y dinero. Son gladiadores de la lucha libre que ahora enfrentan una de las batallas más difíciles de su vida, la de la supervivencia. José Luis Jair Soria, mejor conocido como Shocker, ahora hace su lucha fuera del ring consintiendo a sus clientes con unos tacos que son como él, para los 1000% guapos. Creo que mi mejor forma de transmitir a la gente, de agradecerle, es estando aquí, checando que coman rico, y como siempre se los digo, si ustedes quieren ser 1000% guapos, tienen que venir a Taco Shock. Desde el comienzo de la pandemia, Shocker, como muchos de sus compañeros de Pancracio, han tenido que lidiar con una batalla que va más allá de las 3 caídas. Gracias a Taco Shock, el impacto ha sido menos duro y con la esperanza de volver a subir al cuadrilátero que lo vio triunfar. Todos los días que llego y veo la arena, es un sentimiento de emoción, a lo mejor me pongo un poco melancólico a veces, pero todos los días me levanto con mis metas bien puestas, es decir, voy a salir adelante, y antes de que me vaya la lucha libre voy a volver a llenar la Arena México. Pati es amante de la lucha libre. Desde hace 25 años es fan de Shocker. Su rostro no cabe de emoción. Nunca imaginó que esta vez pudiera estar en la mesa con él. Nunca pensé venir a comerme un taco aquí, como dicen ustedes, con el ídolo, porque en el ring da otra forma de ser petulante, tal vez puede ser hasta chocante, arrogante, pero ya abajo del ring él es otra persona muy sencilla. Otro de los personajes históricos más queridos del cuadrilátero es sin duda Arturo García, el Rey Bucanero, quien a unos metros de la Arena México ofrece a sus fans el sabor dulce de la lucha libre. Es una arena para enfrentarse en un menú luchístico de las crepas rudas contra las crepas saladas. Superhéroes de carne y hueso que han sido golpeados por un contrincante invisible que los mantiene a ras de lona. Se extraña toda esa emoción del público, ¿no? Hasta las mentadas de madre se extrañan, ¿no? Amigos, sin lugar a dudas, el tema económico, laboral, también los deportistas profesionales sufren de esta pandemia y sus consecuencias económicas. El escenario del COVID ha dejado grandes daños económicos a todos los sectores, deportivo, profesional, independiente, empresarial, incluso en la industria del espectáculo. Usted podrá dar cuenta que ha sido muy agraviada a consecuencia de este confinamiento. Pero hoy México y los mexicanos tenemos una gran oportunidad para salir a demostrar que unidos podemos hacer un verdadero cambio, que en un ejercicio responsable y un ejercicio congruente con nuestra preferencia electoral y con nuestra ideología política, podremos votar por aquella persona que así convenga o que así hayamos entendido que conviene a nuestros intereses, pues ¿qué le puedo decir? Nacionales, porque esto ya es un tema de interés público nacional. Quiero agradecerle a usted que está desde su casa, desde su teléfono móvil, desde su computadora, acompañándonos en esta mesa especial, en este programa especial de Cambiando de Tema. Agradecerle su presencia, su participación e invitarlo para que todos los días nos acompañe con los grandes profesionales del periodismo, que son los titulares de este programa, Cambiando de Tema, desde los estudios del periódico 1+1, todos los días a partir de las 14:30 horas. Y agradecer especialmente al presidente del Grupo 1+1, al doctor Naim Livien Cahui, así como a su directora general, Karina Rocha Priego, por las facilidades prestadas para llevar a cabo esta mesa especial, este programa especial que llegó hasta ustedes. Y agradecer especialmente a todo el gran equipo de colaboradores, a todos los profesionales, al ingeniero Miguel Saraya, al periodista y gran productor de televisión,
don Víctor Blázquez de Los Ángeles, a todo el equipo que hizo posible, así como nuestra compañera Aide Rivera, a todos los compañeros que hoy nos acompañaron en esta gran producción y en este gran programa especial, así como a mis invitados, al doctor Rafael Arenas, al licenciado Mauricio Traín, al licenciado Carlos Viñamata Pásquez, al licenciado Abiud Arenas Leiva, a nuestros invitados Ivonne Ortega Pacheco y Marco Antonio Baños, que nos dieron y nos compartieron su opinión, su comentario y su análisis. Y bueno, no me resta más que agradecerle a usted y a invitarlo para que nos acompañe el día de mañana en punto de las 14:30 horas aquí en Cambiando de Tema desde el periódico 1+1. Soy Julio Jiménez y les deseo un excelente jueves y una maravillosa tarde. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta la próxima.